Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un tema que quizás no se suele tocar mucho, pero que tiene un impacto increíble en la vida de muchas personas: la educación dentro de las prisiones. El vídeo de hoy está basado en el libro 0% de Mark Swallow, y nos enfocaremos en cómo la educación puede cambiar por completo la vida de los reclusos. Si alguna vez te has preguntado cómo el aprendizaje puede ser una herramienta de transformación, este vídeo es para ti. Quédate hasta el final y, si te gusta el contenido, no dudes en suscribirte, comentar y compartir tu opinión. Nos encantaría saber lo que piensas. La creación del programa educativo dentro de la prisión. Para entender el impacto del programa educativo, tenemos que retroceder un poco y hablar de cómo surgió la idea de llevar la educación a las cárceles. A menudo, la prisión se ve como un lugar de castigo, un espacio donde las personas cumplen sus sentencias sin más. Pero, ¿qué pasa si transformamos esa perspectiva? La idea de un programa educativo dentro de la prisión empezó a cobrar fuerza cuando se reconoció que el castigo, por sí solo, no es suficiente para lograr la rehabilitación. Este programa nació con una visión clara: dar a los reclusos una oportunidad de aprender, de descubrir su propio potencial a través del conocimiento. Piensa en esto: muchos de ellos jamás tuvieron acceso a una educación adecuada, y la prisión podría ser el único lugar donde realmente se les dé la oportunidad de aprender. Esta iniciativa fue más que solo enseñar matemáticas o literatura. Fue un intento por redefinir lo que significa estar encarcelado, proporcionando una herramienta que puede cambiar vidas para siempre. Objetivo del vídeo: la educación como herramienta de cambio. La educación, en este contexto, se vuelve una herramienta poderosísima. No estamos hablando solo de aprender a leer o escribir, sino de algo mucho más profundo: la posibilidad de cambiar la mentalidad de una persona, de darle un nuevo propósito. Este es el enfoque central del vídeo de hoy: cómo la educación puede transformar a alguien desde adentro, no solo desde el conocimiento, sino en su forma de ver el mundo y de ver su propio futuro. Imagina lo que significa para alguien que ha vivido gran parte de su vida en un entorno de violencia o desventaja: descubrir el poder de la educación. Eso es lo que buscamos destacar en este vídeo: la educación como un puente hacia la reinserción, hacia la posibilidad de una segunda oportunidad. Y la pregunta que quiero lanzarles a ustedes es: ¿creen que la educación puede realmente cambiar a alguien? Déjenme su opinión en los comentarios, me encantaría saber lo que piensan. Descripción del contexto social y carcelario. Ahora, hay que entender que el contexto en el que estos programas se implementan no es sencillo. El entorno carcelario está marcado por la falta de recursos, la violencia y la desconexión social. Los reclusos, en su mayoría, provienen de contextos de pobreza, baja escolaridad y entornos familiares complicados. Para muchos, la prisión representa el último eslabón de una cadena de exclusión social que empezó mucho antes de que cometieran algún delito. En este ambiente, ofrecer educación es un reto enorme, pero también una oportunidad única. Alguien que entra a prisión con pocas esperanzas de un futuro puede encontrar, en un aula improvisada entre rejas, una nueva manera de entender su vida. Aquí es donde programas como el descrito en 0% hacen la diferencia. El simple hecho de poder leer, entender y reflexionar sobre su situación puede hacer que un recluso vea la vida de una manera completamente distinta. Esto no es solo teoría. Hay cientos de casos en los que la educación ha sido el factor que ha marcado un antes y un después en la vida de los reclusos. El rol de Mark Swallow en el desarrollo del programa. Y aquí es donde entra en juego Mark Swallow, el autor del libro y una figura clave en la creación de este programa. Swallow no era un educador tradicional, era alguien que vio una necesidad y decidió hacer algo al respecto. Su papel no fue solo proponer la idea, sino también diseñar un programa que se adaptara a las condiciones particulares de las prisiones. Esto es importante porque enseñar en una cárcel no es lo mismo que hacerlo en una escuela tradicional. Swallow entendió que los reclusos necesitan algo más que educación académica. Necesitan una razón para creer en sí mismos, para entender que pueden cambiar, que pueden aspirar a algo más allá de los muros de la prisión. El enfoque de Swallow fue personal. No solo quería enseñar, sino conectar con los reclusos, entender sus historias y, a través de la educación, ayudarles a reescribir esas historias. Y lo más interesante de todo es que no siempre fue fácil.
Había resistencia, desconfianza y a menudo el sistema mismo no facilitaba las cosas. Pero, a pesar de todo, el programa se implementó y los resultados empezaron a hablar por sí mismos. Hasta aquí hemos hablado de cómo surgió el programa educativo en las prisiones y su enorme potencial como herramienta de cambio. Pero esto es solo el principio. En los próximos puntos vamos a adentrarnos en las historias de los reclusos y cómo este programa impactó sus vidas de manera directa. Y aquí va una pequeña pregunta para ustedes. ¿Creen que estos programas deberían ser implementados en todas las cárceles del mundo? ¿Sería posible? Dejen su respuesta en los comentarios, me encantaría leer lo que opinan. Recuerden suscribirse si aún no lo han hecho para no perderse los próximos vídeos. Nos vemos en el siguiente punto. Ahora que ya hemos hablado de cómo surgió el programa educativo en las prisiones, vamos a profundizar en cómo funciona realmente dentro de este entorno tan particular. Vamos a ver cómo se organizan las clases, los desafíos que enfrentan los reclusos y, lo más importante, cómo la educación se convierte en una fuente de motivación y cambio personal para ellos. Cómo se estructuran las clases y el plan de estudios. Primero, hablemos de cómo se organizan las clases dentro de la prisión. No es como en una escuela o universidad tradicional, obviamente. Todo comienza con una adaptación del plan de estudios, buscando que los contenidos sean relevantes para las vidas de los reclusos. Las materias principales suelen incluir desde habilidades básicas como lectura y escritura, hasta temas más avanzados como matemáticas o historia. Pero no se queda ahí. También se incluyen materias más prácticas, como la informática y la formación profesional, para ayudar a los reclusos a adquirir habilidades que realmente les sirvan cuando salgan de prisión. Imagina lo que significa para alguien que quizás nunca terminó la secundaria, de repente tener la oportunidad de aprender algo útil, algo que puede darle una oportunidad de trabajo en el futuro. Esa es una de las cosas más potentes de este programa. Las clases no son solo teóricas, sino que están diseñadas para darle a los reclusos herramientas concretas para reconstruir sus vidas. Lo interesante es que, aunque el entorno no es el ideal para el aprendizaje, porque, ya sabes, hay 1.000.000 de distracciones y retos dentro de una prisión, el compromiso de muchos reclusos es enorme. Al principio, puede que entren a las clases con dudas o sin mucha motivación, pero una vez que ven el valor de lo que están aprendiendo, la dinámica cambia completamente. Desafíos y obstáculos enfrentados por los estudiantes reclusos. Pero claro, nada de esto es fácil. Uno de los grandes retos es que muchos de los reclusos enfrentan enormes obstáculos, no solo académicos, sino también personales y emocionales. Por ejemplo, la mayoría de ellos viene de entornos donde la educación no era una prioridad. Tal vez nunca fueron a la escuela regularmente, o si lo hicieron, tuvieron malas experiencias que los alejaron del sistema educativo. Así que volver a una clase, aunque sea dentro de una prisión, puede ser algo intimidante. Además, hay problemas más logísticos, como la falta de materiales. A menudo, los reclusos no tienen acceso a libros suficientes o a un lugar tranquilo para estudiar. Imagina tratar de concentrarte cuando estás en un entorno de alta seguridad. A eso súmale el hecho de que algunos pueden tener que enfrentar la presión de sus compañeros, ya que no todos apoyan la idea de que educarse sea útil. Muchos ven la educación como una pérdida de tiempo. Y eso puede hacer que aquellos que están realmente comprometidos sientan cierta resistencia. Y aquí me gustaría lanzarles una pregunta. ¿Ustedes creen que la educación puede romper esas barreras emocionales y sociales en un entorno tan difícil como el de la cárcel? Me encantaría leer sus opiniones, así que déjenlas en los comentarios. Testimonios, la educación como motivación personal. Un aspecto clave que revela el libro 0% son los testimonios de los reclusos. Escuchar sus historias es impresionante, porque muchos de ellos dicen que nunca antes habían sentido que eran buenos en algo. En las entrevistas, varios reclusos cuentan cómo, después de años de sentirse fracasados, la educación les abrió los ojos a nuevas posibilidades. Uno de los testimonios más impactantes es el de un recluso que, tras completar un curso de matemáticas, descubrió que tenía talento para los números. Antes de entrar a prisión, jamás lo había considerado, pero ahora sueña con poder trabajar en algo relacionado con la contabilidad cuando salga.
Otro testimonio habla de cómo el simple hecho de poder leer y escribir correctamente cambió la percepción que tenía de sí mismo. Este recluso decía que antes no se atrevía ni a escribir una carta porque sentía vergüenza de sus errores. Pero después de las clases, no solo comenzó a escribir cartas a su familia, sino que empezó a soñar con escribir su propia historia. Y esto, señores, es lo poderoso de la educación. No solo enseña conocimientos, sino que devuelve la autoestima y las ganas de imaginar un futuro diferente. Entonces, ¿qué opinan? ¿Creen que la educación puede cambiar nuestra percepción de nosotros mismos, incluso en las circunstancias más difíciles? Me encantaría saber qué piensan, así que compartan sus ideas en los comentarios. Resultados iniciales obtenidos en el proceso educativo. Ahora, hablemos de los resultados. No es que el cambio ocurra de la noche a la mañana, pero los primeros datos son realmente alentadores. Los reclusos que participan activamente en el programa educativo tienen una tasa mucho más baja de reincidencia. Es decir, hay menos probabilidades de que vuelvan a cometer delitos una vez que son liberados. Y esto tiene sentido, ¿no? Porque cuando una persona sale de prisión con una nueva habilidad o con un certificado académico, tiene más oportunidades de encontrar un trabajo, de reinsertarse en la sociedad de manera positiva. Además, el impacto emocional es enorme. Muchos reclusos que antes se sentían desconectados del mundo exterior, ahora ven la posibilidad de volver a ser parte de él, esta vez con una perspectiva completamente diferente. Y aunque no todos los reclusos se convertirán en académicos o profesionales de la noche a la mañana, el hecho de que tengan la opción de aprender ya es un cambio monumental. Hasta ahora hemos visto cómo funciona el programa educativo en prisión, los desafíos que enfrentan los reclusos y cómo la educación los motiva de una manera que quizás nunca imaginaron. En el próximo punto, vamos a profundizar aún más en las historias de éxito, en cómo estos reclusos han llevado lo aprendido a transformar sus vidas fuera de la prisión. Y antes de pasar al siguiente tema, déjenme hacerles una pregunta. ¿Creen que la educación debería ser obligatoria en todas las prisiones? ¿O debería ser una opción? Me encantaría conocer sus opiniones. No olviden suscribirse para no perderse los siguientes puntos de este análisis sobre 0% de Mark Swallow. Después de hablar del funcionamiento del programa educativo en las prisiones y los desafíos que enfrentan los reclusos, es hora de profundizar en lo más importante, el impacto real que tiene este programa en sus vidas. Vamos a ver cómo no solo mejora sus habilidades, sino que transforma profundamente su forma de ver el mundo, sus relaciones y sus perspectivas de futuro. Transformación emocional y mental de los participantes. Uno de los aspectos más impresionantes del programa educativo dentro de las prisiones es cómo afecta a nivel emocional y mental a los reclusos. Imagina que has pasado gran parte de tu vida sintiéndote atrapado, no solo físicamente, sino también mentalmente, pensando que no hay manera de cambiar tu destino. Para muchos de ellos, la educación es el primer paso hacia una libertad interna que nunca antes habían experimentado. Lo que ocurre es que, a través del aprendizaje, los reclusos comienzan a sentir que pueden tener control sobre sus propias vidas. El simple hecho de dominar un nuevo tema, de aprender a resolver problemas, de adquirir conocimiento, les da una sensación de logro que nunca antes habían experimentado. Muchos de ellos comienzan a desarrollar una autoestima que, hasta ese momento, parecía imposible. De hecho, hay estudios que indican que la educación dentro de las prisiones no solo reduce la reincidencia, sino que mejora significativamente la salud mental de los reclusos. Aprenden a gestionar mejor sus emociones, a tomar decisiones más conscientes y a reflexionar sobre sus propias acciones. Aquí surge una pregunta interesante. ¿Creen que esta transformación emocional es suficiente para cambiar el curso de la vida de alguien? ¿O son necesarios otros factores? Me encantaría leer sus respuestas. Cambios en las perspectivas de vida y conducta. Pero más allá del aspecto emocional, la educación tiene un impacto claro en la forma en que los reclusos ven su futuro. Antes de participar en el programa, muchos de ellos no se visualizaban fuera del ciclo delictivo o incluso veían el sistema penitenciario como su destino final. Sin embargo, la educación les abre los ojos a nuevas posibilidades. Ahora, en lugar de ver la cárcel como un punto final, muchos reclusos comienzan a pensar en ella como un nuevo comienzo.
Un ejemplo típico es el de aquellos reclusos que, tras aprender habilidades prácticas o técnicas, comienzan a soñar con abrir su propio negocio o conseguir un trabajo estable una vez que salgan en libertad. La perspectiva cambia de manera radical, ya no es solo sobrevivir el tiempo de la condena, sino prepararse para un futuro mejor. Incluso su comportamiento dentro de la prisión mejora, ya que la educación les da una razón para mantenerse enfocados y evitar problemas. Comienzan a tener metas claras, y esto influye en cómo se relacionan con otros reclusos y con el personal penitenciario. De hecho, muchos estudios muestran que los reclusos que participan en programas educativos tienen menos incidentes de conducta en prisión. Al tener una visión más positiva de su futuro, se vuelven más responsables y comprometidos. Y esto es un cambio profundo, porque no solo afecta sus vidas dentro de la prisión, sino que también influye en su capacidad para reintegrarse en la sociedad una vez liberados. Aquí les dejo otra pregunta para reflexionar. ¿Creen que todos los reclusos deberían tener acceso a programas educativos? ¿O debería ser algo opcional? Dejen su opinión en los comentarios. Historias de éxito, reclusos que lograron cambiar su destino. Y ahora llegamos a una de las partes más inspiradoras de este punto, las historias de éxito. El libro 0% de Mark Swallow está lleno de ejemplos de reclusos que han logrado cambiar su destino gracias a este programa educativo. Uno de los casos más impactantes es el de un hombre que, tras varios años de estar encarcelado por robos menores, descubrió una pasión por la literatura. No solo terminó sus estudios básicos, sino que comenzó a escribir su propia poesía y cuentos. Lo increíble es que, al salir de prisión, pudo publicar un pequeño libro de relatos, algo que jamás hubiera imaginado posible. Otro ejemplo es el de un recluso que, tras aprender habilidades de carpintería a través del programa, decidió abrir su propio taller de muebles una vez liberado. Hoy en día, tiene su propio negocio y no solo ha logrado salir adelante, sino que también está ayudando a otros exreclusos ofreciéndoles trabajo y enseñándoles el oficio. Estas historias demuestran que la educación no solo les da una segunda oportunidad, sino que también puede convertir a estos reclusos en modelos a seguir dentro de sus propias comunidades. Muchos de ellos, al ver el impacto que el aprendizaje tuvo en sus vidas, se convierten en defensores de la educación y la rehabilitación, rompiendo el ciclo de criminalidad en el que alguna vez estuvieron atrapados. Efecto en las relaciones personales y familiares de los reclusos. Finalmente, hay que hablar del impacto que este programa tiene en las relaciones personales y familiares de los reclusos. Uno de los efectos más notables es cómo la educación les ayuda a reconectar con sus seres queridos. Muchas veces, los reclusos han perdido el contacto o han dañado profundamente sus relaciones familiares debido a sus actos delictivos. Sin embargo, el hecho de que se estén educando y mejorando a sí mismos, les da una razón para reconstruir esos vínculos rotos. Muchos reclusos han contado que, después de aprender a leer y escribir correctamente, han podido comunicarse mejor con sus hijos, enviándoles cartas y manteniendo una relación más cercana. También hay casos en los que la educación les ha permitido ayudar a sus hijos con los estudios, algo que antes les era imposible. Este nuevo nivel de conexión no solo ayuda a los reclusos a sanar emocionalmente, sino que también mejora la dinámica familiar, lo cual es clave para su reintegración en la sociedad. Un aspecto curioso es que algunos reclusos reportan que sus propios familiares empiezan a verlos de manera diferente. En lugar de ser la oveja negra, comienzan a ser vistos como un ejemplo de superación, lo que les permite reconstruir su imagen dentro de su comunidad. Este cambio en las relaciones personales puede ser uno de los mayores incentivos para que los reclusos continúen su educación, incluso después de salir de prisión. Y aquí les lanzo otra pregunta. ¿Creen que la educación puede ser una forma efectiva de sanar relaciones familiares? ¿O hay factores más importantes que entran en juego? Déjenme sus comentarios, que me encantaría saber lo que piensan. Como ven, el impacto del programa educativo no se limita a lo académico. Transforma emocionalmente a los reclusos, cambia su conducta, abre nuevas perspectivas para su futuro y les permite sanar sus relaciones personales. En el próximo punto, exploraremos cómo este tipo de programas podrían implementarse a mayor escala y su potencial para cambiar el sistema penitenciario en su conjunto. Así que, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte el siguiente punto.
Nos vemos pronto. Llegamos a la parte final de este vídeo, donde vamos a sacar conclusiones sobre todo lo que hemos hablado del programa educativo en las prisiones, su impacto y las lecciones clave que podemos llevarnos. Es un tema increíblemente importante y que, como hemos visto, tiene un potencial transformador en la vida de los reclusos. Vamos a profundizar un poco más en ello. Resultados a largo plazo en la reintegración social. Uno de los aspectos más destacados de este programa es su impacto a largo plazo en la reintegración social de los reclusos. Cuando hablamos de reintegración, nos referimos a cómo, una vez que estos hombres y mujeres salen de prisión, son capaces de reincorporarse a la sociedad de una manera productiva. Y aquí es donde los resultados son bastante alentadores. La educación les proporciona a los reclusos las herramientas necesarias para conseguir empleo, participar en actividades comunitarias y, sobre todo, construir una nueva vida. No es solo una cuestión de saber leer o tener un certificado. Es la capacidad de entender el mundo de una manera más amplia, de tener objetivos claros y de contar con la confianza de que pueden lograr algo fuera del entorno carcelario. Estudios demuestran que aquellos reclusos que han pasado por programas educativos tienen muchas más probabilidades de conseguir trabajo tras su liberación. Y no solo eso, sino que sus tasas de reincidencia son significativamente menores en comparación con aquellos que no recibieron ninguna educación. Es decir, no vuelven a la prisión, lo que no solo cambia sus vidas, sino que también reduce la carga del sistema penitenciario y la sociedad en general. Aquí me gustaría hacer una pausa para que pensemos en algo. ¿Creen que estos programas deberían ser obligatorios en todas las prisiones? ¿O debería dejarse a los reclusos la opción de participar? Me encantaría conocer sus opiniones en los comentarios. El papel de la educación en la reducción de la reincidencia. Ya lo adelantamos un poco en el punto anterior, pero ahora quiero profundizar más en cómo la educación influye directamente en la reducción de la reincidencia. La reincidencia es uno de los mayores problemas que enfrentan los sistemas penitenciarios de todo el mundo. Muchos reclusos salen, cometen nuevos delitos y regresan a la prisión. Es un ciclo que parece no tener fin. Pero la educación rompe ese ciclo. Lo interesante aquí es que no se trata solo de que los reclusos aprendan nuevas habilidades laborales. La educación cambia su forma de pensar. Los reclusos que participan en programas educativos tienden a tener una visión más positiva de su futuro. Comienzan a verse a sí mismos como personas capaces de cambiar y ese cambio mental es clave. Ya no se ven condenados a repetir los errores del pasado. Un caso muy interesante mencionado en el libro 0% es el de un recluso que, tras completar su educación en prisión, no solo consiguió empleo, sino que también se convirtió en mentor de jóvenes en riesgo. ¿Se imaginan? Alguien que estuvo en prisión, ahora está ayudando a evitar que otros terminen en el mismo lugar donde él estuvo. Este es un ejemplo claro de cómo la educación no solo impacta al recluso, sino también a la comunidad en general. Entonces, la pregunta aquí sería, ¿cómo creen que podríamos motivar a más reclusos a participar en programas educativos? ¿Qué barreras ven en esto? Cuéntenme sus ideas. Retos futuros del programa educativo en prisiones. Aunque los resultados son alentadores, no todo es fácil. Existen muchos desafíos que enfrentan estos programas educativos dentro de las prisiones. Uno de los principales es la falta de recursos. Muchas prisiones no tienen acceso a libros, maestros capacitados o la infraestructura adecuada para ofrecer clases de calidad. Esto significa que, aunque el deseo de aprender esté ahí, a menudo los reclusos no tienen los medios para hacerlo. Otro gran reto es el estigma. A veces, los reclusos no quieren participar en programas educativos porque temen ser vistos como débiles por otros reclusos. Este tipo de presión social dentro de la prisión puede ser una gran barrera para que más personas se inscriban en las clases. Entonces, parte del desafío futuro es cambiar esa cultura y hacer que la educación sea vista como algo positivo, no solo por parte de los reclusos, sino también por el personal penitenciario y la sociedad en general. Además, está el reto de la continuidad. ¿Qué pasa con esos reclusos que comienzan un programa educativo, pero son trasladados a otra prisión antes de terminarlo?
A menudo, los programas no son consistentes entre las diferentes prisiones, lo que significa que muchos de ellos nunca logran completar sus estudios. Aquí la pregunta es, ¿cómo podemos garantizar que estos programas no solo existan, sino que también sean efectivos a largo plazo? ¿Creen que es más una cuestión de recursos o de voluntad política? Déjenme sus ideas abajo. Reflexiones sobre el potencial de replicar este modelo en otros contextos. Por último, hablemos sobre la posibilidad de replicar este modelo en otros contextos. El éxito de este tipo de programas en prisiones plantea una pregunta interesante. ¿Y si implementamos programas educativos similares en otros entornos, como centros de rehabilitación juvenil o programas de reinserción para personas sin hogar? La idea es que, si la educación puede transformar la vida de alguien en prisión, también podría tener un impacto significativo en otros grupos vulnerables. Por ejemplo, hay iniciativas en algunos países que utilizan la educación para ayudar a los jóvenes en riesgo de caer en el delito. Programas que no solo se enfocan en lo académico, sino en enseñarles habilidades para la vida, como la gestión emocional, la resolución de conflictos y la toma de decisiones. Estos programas han mostrado ser muy efectivos para reducir la criminalidad juvenil. Entonces, si algo hemos aprendido de 0% es que la educación es una herramienta poderosa para cambiar vidas, y su impacto puede ir mucho más allá de las paredes de una prisión. Así que, para terminar, ¿qué otros grupos creen que podrían beneficiarse de un modelo educativo similar? Me encantaría saber sus ideas. Guión bajo 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 gui. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que todo lo que hemos discutido les haya dado una nueva perspectiva sobre el poder transformador de la educación. No solo dentro de las prisiones, sino en cualquier contexto. Si les gustó el contenido, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para más vídeos como este. Déjenme en los comentarios sus opiniones sobre todo lo que hemos discutido. ¿Qué piensan del impacto de la educación en la reducción de la reincidencia? ¿Creen que este tipo de programas deberían ser obligatorios? Vamos a seguir conversando ahí abajo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.